Quiero que hagas algo ahora mismo. Mira tu ropa, la camiseta que llevas puesta, los pantalones, los calcetines. Si puedes, revisa la etiqueta. ¿Qué dice? Probablemente algo como 60% algodón, 40% poliéster. Dos tipos de tela mezcladas en una misma prenda. Ahora escucha esto. Levítico 19:19 dice textualmente: no te pondrás vestido con mezcla de dos clases de materiales. Acabas de violar un mandamiento bíblico, ahora mismo, mientras ves este video, y probablemente lo has violado todos los días de tu vida desde que tienes memoria. Pero aquí viene lo que de verdad me llamó la atención cuando empecé a estudiar esto. Si alguien se hace un tatuaje, inmediatamente alguien salta con Levítico 19:28. La Biblia lo prohíbe, es pecado, lo condena. Y tienen razón en que ese verso existe, pero esas mismas personas usan ropa de telas mezcladas todos los días. Y ese mandato está solo a 9 versos de distancia. Mismo capítulo, mismo libro, mismo creador hablando. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Por qué elegimos obedecer una ley y descartar la otra? ¿Quién decidió cuáles leyes del Antiguo Testamento siguen vigentes y cuáles no? ¿Y qué dice realmente el texto original sobre los tatuajes? Porque cuando abres el hebreo, lo que encuentras es algo que la mayoría de iglesias jamás te ha explicado. Y quiero dejarte algo claro desde el principio. No es para condenar a nadie que tenga tatuajes. Y tampoco es para decir, haz lo que quieras, todo está permitido. Este video es para hacer algo que deberíamos hacer con cada versículo bíblico que citamos. Abrirlo, estudiarlo, entender el contexto, mirar el idioma original y ser honestos con lo que encontramos. Porque si vamos a citar la Biblia, vamos a citarla bien, completa, sin seleccionar solo lo que nos conviene. Y para hacer eso, necesitamos empezar por algo que cambia completamente la manera en que leemos Levítico 19. Es uno de los textos más estructurados de toda la Torá. Cada mandamiento está conectado con el anterior y con el siguiente. No puedes arrancar un versículo del medio e ignorar todo lo demás. Es como leer una frase a la mitad y creer que entendiste el párrafo completo. Fíjate en lo que rodea el versículo 28. El versículo 26 dice: no comeréis cosa alguna con sangre. El versículo 27: no cortaréis en redondo los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los extremos de vuestra barba. Y luego el 28: no haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuajes. Y después el 29: no profanarás a tu hija haciéndola una prostituta. Y el 31: no recurráis a los médiums ni a los espiritistas. ¿Ves el patrón? Sangre, cabello ritualístico, marcas en el cuerpo, prostitución espiritual, medium y espiritistas. Todas estas cosas tienen algo en común. Absolutamente todas eran prácticas religiosas de los pueblos paganos que rodeaban a Israel. Los cananeos, los egipcios, los babilonios. No estaba dando una lista de preferencias estéticas. Estaba diciendo: no practiquen los rituales de sus ídolos. Y esto es crucial para entender lo que viene después. Pero antes de ir al hebreo original, necesito mostrarte algo que casi nadie menciona cuando habla de este tema. Algo que está escondido a plena vista en el mismo versículo 28. Lee el versículo completo otra vez. Dice: no haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuajes. ¿Viste esas 3 palabras? Por los muertos. Están ahí, en el texto. La inmensa mayoría de las veces que alguien cita este versículo, dice: la Biblia prohíbe los tatuajes, punto. Pero el versículo no dice eso. Dice: no haréis incisiones en vuestra carne por los muertos. Hay un contexto específico. Hay una razón. ¿Y cuál era esa razón? ¿Qué estaba pasando con los muertos? En el mundo antiguo, cuando alguien moría, los pueblos paganos que vivían alrededor de Israel tenían rituales de duelo que hoy nos parecerían extremos. Los cananeos se cortaban la piel como señal de dolor. Se hacían heridas profundas en los brazos, en el pecho, en la cara. Creían que derramar su propia sangre podía apaciguar a los espíritus de los muertos o ganar el favor de sus dioses. El profeta Elías presenció esto en persona. En 1 Reyes 18:28 dice que los profetas de Baal se sajaban con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre. Eso no era duelo normal. Era un ritual religioso, una ofrenda de sangre a un falso Elohim. Y las marcas permanentes en la piel tenían exactamente la misma función. En Egipto, en Mesopotamia, en Canaán, marcarse el cuerpo con símbolos permanentes era una forma de declarar lealtad a una deidad específica. El esclavo llevaba la marca de su amo, el soldado la de su general. Tatuarse no era ir a un estudio a elegir un diseño bonito, era un acto religioso que significaba: yo pertenezco a este Dios, mi cuerpo lleva su marca. Y la arqueología reciente ha confirmado todo esto de maneras que los antiguos comentaristas no podían imaginar. En Egipto se han encontrado momias con tatuajes que datan de hace más de 5000 años. Pero fíjate en un detalle fascinante. La evidencia arqueológica indica que en Egipto antiguo los tatuajes estaban limitados casi exclusivamente a mujeres. Y no eran decorativos. Estaban ubicados en zonas del cuerpo asociadas con la fertilidad: el abdomen, los muslos, los pechos. Los arqueólogos creen que funcionaban como amuletos de protección durante el embarazo y el parto. Eran invocaciones a diosas de la fertilidad, eran magia, eran religión pagana grabada directamente en la piel. En Canaán, la tierra que Israel iba a conquistar, la evidencia muestra que en lugar de tinta usaban métodos más extremos: escarificación, marcas con fuego, cortes profundos que dejaban cicatrices permanentes, y todo vinculado a rituales religiosos para honrar a sus muertos o invocar a sus dioses.
Y aquí hay algo que casi nadie menciona. El código de Hammurabi, que data aproximadamente desde 1770 antes de nuestro Mesías y Yahushua. Ya documentaba que las marcas en la piel se usaban para identificar esclavos. Si un esclavo intentaba escapar, la marca en su mano o en su frente lo delataba. Era un sistema de propiedad grabado en carne humana. ¿Y de dónde venían los israelitas cuando recibieron estas leyes? De Egipto. Acababan de pasar 400 años como esclavos. 400 años viendo cómo los egipcios marcaban a sus esclavos para identificarlos. 400 años siendo propiedad de otro. El profesor Mark Chavalas, de la Universidad de Wisconsin, sugiere que la prohibición de Levítico pudo tener una razón adicional: liberar a los israelitas de los símbolos de su esclavitud. Y Yahweh estaba diciendo: Ya no son esclavos de nadie, no van a llevar la marca de ningún amo humano, y no van a llevar la marca de ningún dios, porque ahora son libres, y me pertenecen a mí. ¿Entiendes ahora por qué Yahweh lo prohibió para Israel? No era un tema estético, era un tema de identidad espiritual, era un tema de libertad. Era decir, ustedes no se van a marcar como propiedad de Baal, ustedes no van a derramar sangre por dioses muertos, ustedes no van a cargar las marcas de la esclavitud, ustedes son míos, y yo no marco a mis hijos como esclavos, yo los marco con mi nombre. Y esto conecta directamente con algo que aparece una y otra vez en Levítico 19. Fíjate que al final del versículo 28 dice: Yo soy Yahweh, el soberano. Y esa frase aparece 20 veces solo en los capítulos 19 y 20. 20 veces. Firma con su nombre. No hagan esto. Yo soy Yahweh, el soberano. No practiquen aquello. Yo soy Yahweh, el soberano. Es como si estuviera diciendo, la razón por la que no hacen estas cosas no es porque sean malas en sí mismas, es porque ustedes ya tienen dueño, y ese dueño soy yo. Ahora, con todo ese contexto en mente, vamos a hacer algo que muy poca gente se molesta en hacer. Vamos a abrir el hebreo original del versículo 28 y mirar exactamente la frase que traducimos como tatuaje en hebreo es ketobet ka'aka. Y aquí viene el dato que me dejó pensando durante días cuando lo descubrí. Esta expresión aparece una sola vez en toda la Biblia. Una sola vez. En todo el Antiguo Testamento, en todos los libros, en todos los capítulos, en todos los versículos, esta combinación de palabras existe únicamente aquí, en Levítico 19:28. ¿Y por qué importa eso? Porque cuando una palabra aparece muchas veces en la Biblia, los estudiosos pueden comparar los distintos contextos y determinar con precisión qué significa. Pero cuando aparece una sola vez, lo que se llama un hapax legomenon, en términos académicos, la traducción se vuelve mucho más difícil. Hay que adivinar a partir de la raíz de la palabra y del contexto. La primera palabra, ketobet, viene de la raíz hebrea kaf bet tav, que significa escribir. Hasta ahí bien. Pero la segunda palabra, ka'aka, es donde todo se complica. Algunos estudiosos dicen que viene de una raíz que significa incisión o corte. Otros proponen una raíz que significa hundir o clavar. Y hay una tercera opinión que sugiere que la raíz se relaciona con colgar o suspender, en referencia a algo que queda fijado permanentemente. Entonces, ¿qué dice realmente? ¿No se hagan tatuajes? ¿No se hagan incisiones escritas? ¿No se graben marcas permanentes? ¿No se hagan marcas con fuego? La respuesta honesta es que no estamos 100% seguros. El gran comentarista medieval Ibn Ezra, uno de los eruditos judíos más respetados de la historia, conectó esta prohibición directamente con la primera parte del versículo sobre los muertos. Interpretó que se refería a personas que se marcaban el cuerpo con fuego para recordar a los difuntos. No hablaba de un tatuaje decorativo, hablaba de una marca ritual de duelo. Y Rashi, otro de los comentaristas más importantes del judaísmo, explicó que el procedimiento prohibido consistía en hacer cortes en la piel y luego llenarlos con tinta o algún otro colorante. Pero fíjate en algo, incluso Rashi vinculó esto con un acto ritual, no con una decisión estética. Hay otro detalle lingüístico que la mayoría de las personas desconoce por completo. La Septuaginta, que es la traducción más antigua del Antiguo Testamento al griego, hecha por eruditos judíos, En el siglo III antes de nuestro Mesías. tradujo ketobet ka'aka, usando la palabra griega stigmata, que puede referirse tanto a tatuajes como a marcas hechas con hierro candente. ¿Y sabes de dónde viene nuestra palabra estigma? De esa misma palabra griega. En el mundo romano, los estigmata eran las marcas que se les ponían a los criminales y a los esclavos. Marcas de vergüenza, marcas de propiedad. Es decir, cuando los traductores judíos más antiguos intentaron explicar qué significaba ketobet ka'aka, la mejor palabra que encontraron en griego fue una que describía marcas de esclavitud y castigo. No una palabra que describiera arte corporal. Y la traducción al arameo que hizo Onkelos en el siglo I a.C., considerada una de las traducciones más fieles y autorizadas de la Torá, tradujo estas palabras como roshmin chaditin, que literalmente significa incisiones escritas. Nuevamente, no tatuaje decorativo, sino marcas hechas con cortes en la piel. El Tosefta, una compilación de la tradición oral judía, añade un dato revelador. Especifica que quien tatuaba a su esclavo para que no pudiera escapar estaba exento de esta prohibición. ¿Por qué? Porque eso no era un acto de idolatría, era un acto de propiedad, y la ley estaba dirigida contra la idolatría, no contra todas las marcas en la piel.
¿Ves cómo cada capa que abrimos nos lleva más profundo? No estamos simplificando, estamos dejando que el texto hable. Y lo que el texto dice es mucho más complejo y mucho más interesante de lo que un simple sí o no podría capturar. Ahora, antes de seguir adelante, necesito ser justo con el otro lado de este debate, porque hay una objeción muy fuerte que alguien podría hacer en este punto, y si no la mencionara, no estaría siendo honesto contigo. La objeción es esta. Estás diciendo que la prohibición de tatuajes está vinculada a los rituales de duelo por los muertos. Pero lee el versículo otra vez con cuidado. Dice, no haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuajes. Esa palabra, ni, separa dos mandamientos distintos. El primero es no cortarse por los muertos. El segundo es no hacerse tatuajes. Punto. Son dos prohibiciones independientes. Por los muertos solo aplica a la primera parte, no a la segunda. Y esta objeción es legítima. Gramaticalmente se puede leer así. De hecho, Maimónides usó exactamente esta lógica para argumentar que la prohibición de tatuajes era absoluta, independientemente del contexto de duelo. Y muchos teólogos conservadores siguen esta línea hoy. Pero hay un problema con esa lectura. En hebreo antiguo no existían signos de puntuación, no había comas ni puntos. La división en cláusulas que vemos en nuestras traducciones modernas fue añadida siglos después por los traductores. Cuando lees el texto original sin esas divisiones, el versículo fluye como una sola instrucción, conectada con las prácticas paganas que se mencionan antes y después. Y Deuteronomio 14:1, un pasaje paralelo dice, no os haréis incisiones, ni os raparéis la frente por un muerto. Aquí, dos prácticas distintas están claramente unidas bajo un mismo contexto. Por un muerto. El patrón bíblico agrupa múltiples prácticas paganas bajo un solo motivo. ¿Significa que la objeción está completamente equivocada? No. Significa que hay dos lecturas posibles. Y cuando hay ambigüedad legítima, lo más sabio es reconocer la complejidad y buscar los principios más amplios que la Escritura enseña. Todo esto nos lleva a una pregunta incómoda que necesitamos enfrentar con honestidad. Si la prohibición original estaba ligada a rituales paganos de luto, a marcas de esclavitud, A la devoción a falsos poderosos, a ídolos. ¿significa eso que un cristiano hoy puede hacerse cualquier tatuaje sin problema? Que como el contexto era pagano, la ley ya no aplica. Y aquí es donde muchos videos sobre este tema se detienen. Te dan el contexto hebreo, te dicen era sobre idolatría, no sobre tatuajes en general, y te mandan a casa con la conciencia tranquila. Pero eso sería ser igual de selectivos que las personas que citan 19:28 sin leer 19:19. Estaríamos eligiendo la parte que nos conviene e ignorando el resto, porque la Biblia no habla del cuerpo humano solo en Levítico 19. Y si queremos ser honestos, necesitamos ver todo lo que dice. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, porque lo que Pablo escribió cambia completamente la conversación. Pero primero necesitamos preguntarnos qué dijo Yahushua mismo sobre las leyes del Antiguo Testamento, porque muchas personas asumen que Yahushua simplemente abolió todas las leyes de Moisés, y que por eso ya nada aplica. Pero eso no es lo que nuestro Mesías dijo. En Mateo 5:17 él declaró, No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Cumplir, no destruir, no ignorar, cumplir. Llevar a su plenitud, darle su verdadero significado. Y luego hizo algo extraordinario. Tomó las leyes del Antiguo Testamento y las llevó al corazón. Dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:27-28. No eliminó la ley, la profundizó. La llevó de la acción externa a la intención interna, de la piel al corazón. Y eso es exactamente lo que necesitamos hacer con Levítico 19:28. No se trata de si te pones tinta en la piel o no. Se trata de qué hay en tu corazón cuando lo haces. hay rebeldía contra Yahweh, o una persona que ama a nuestro Mesías y toma sus decisiones en oración. Yahushua también criticó duramente a los fariseos por hacer exactamente lo que muchos hacen hoy con Levítico 19:28. En Mateo 23:24 dijo, Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Coláis el mosquito y os tragáis el camello. Se obsesionan con los detalles externos y se olvidan del corazón. Se preocupan por la tinta en la piel y se olvidan de la justicia, la misericordia y la fe. Eso es exactamente el doble estándar que estamos exponiendo en este video. Ahora sí, vamos a lo que Pablo escribió. En 1 Corintios 6:19-20, Pablo escribe algo que es imposible de ignorar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de la Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Yahweh, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Honrad pues a Yahweh en vuestro cuerpo y en vuestra Ruach, los cuales son de Yahweh. Fíjate en lo que dice. Tu cuerpo no es tuyo.
Fue comprado con un precio. Con él solo debemos exaltar a Yahweh. Pablo no está hablando específicamente de tatuajes aquí. Está dando un principio mucho más amplio, un principio que aplica a todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que comemos, lo que bebemos, cómo lo tratamos, qué le hacemos. Y luego en 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, Hacedlo todo para la honra de Yahweh. no está dando una lista de cosas prohibidas y permitidas. Está dando un filtro universal, un principio que puedes aplicar a cualquier decisión. ¿Esto honra a Yahweh? ¿Esto honra el templo que él me dio? Esa es la pregunta bíblica real. No es, ¿está en una lista de prohibiciones? ¿Es esto acerca mi corazón a Yahweh o lo aleja de él? Y este principio es infinitamente más exigente que una simple lista de reglas, porque una lista te permite hacer todo lo que no está explícitamente prohibido. Un principio te obliga a evaluar cada decisión, cada una. Pero aquí viene algo que me parece fascinante y que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora de una manera que no esperaba encontrar. ¿Recuerdas que dijimos que en el mundo antiguo la gente se tatuaba como señal de pertenencia a un dios? Que el esclavo llevaba la marca de su amo y el adorador la marca de su deidad. Pues resulta que hay un verso en el Antiguo Pacto donde alguien se marca voluntariamente como perteneciente al Elohim de Israel. Isaías 44:5 dice, Unos dirán, yo soy de Yahweh, otros se identificarán con Jacob y otros escribirán de Yahweh en sus manos. ¿leíste eso? Escribirá en sus manos de Yahweh, El profeta Isaías describe a personas que se marcan la mano como una señal de que pertenecen al Elohim de Israel. y no lo presenta como algo negativo, lo presenta como un acto de devoción, de entrega, de identidad. ¿Y esto no contradice a Levítico 19:28? No, porque confirma exactamente lo que estábamos descubriendo. La cuestión nunca fue la marca en sí. La cuestión siempre fue, ¿a quién te estás marcando como perteneciente? A Baal, prohibido. A los muertos, prohibido. A Yahweh, el Elohim vivo de Israel, cuyo nombre es uno por todas las generaciones. Isaías dice que eso es un acto de adoración. Pero aquí necesito frenar y presentarte la objeción más fuerte contra lo que acabo de decir, porque no sería honesto si no lo hiciera. Muchos estudiosos argumentan que Isaías 44:5 es lenguaje metafórico. Que escribirá en su mano no significa literalmente hacerse una marca en la piel. Aseguran que es tan solo una imagen poética de dedicación y entrega a Yahweh Todopoderoso. De la misma manera que Jeremías 31:33 dice, escribiré mi ley en sus corazones, sin que eso signifique una cirugía cardíaca. Isaías estaría usando la imagen de una marca como símbolo de devoción total, no como instrucción para tatuarse. Y esta objeción tiene peso. En la poesía profética hebrea, el lenguaje figurado es la norma, no la excepción. Cuando Isaías dice que los montes y los collados levantarán canción, Isaías 55:12, nadie espera que las montañas canten literalmente. Además, alguien podría voltear el argumento usando Apocalipsis 13:16. La marca de la bestia se pone en la mano derecha o en la frente. Las marcas en el cuerpo en Apocalipsis están asociadas con pertenecer a poderes malignos. ¿No sugiere eso que las marcas físicas permanentes tienen una connotación negativa? Son objeciones serias y merecen respuestas serias. Sobre Isaías 44:5. La verdad es que no podemos estar completamente seguros de si es literal o metafórico. La poesía profética hebrea usa lenguaje figurado constantemente. Y es muy probable que Isaías esté usando la imagen de una marca como símbolo de purificación total, y no como instrucción para tatuarse. Pero también es cierto que las metáforas solo funcionan cuando se basan en algo que la audiencia entiende. Si marcarse el cuerpo como señal de pertenencia fuera universalmente visto como algo terrible en la cultura israelita, sería una metáfora extraña para describir algo positivo. Lo más honesto es reconocer que este versículo no resuelve el debate por sí solo. Puede apoyar la idea de que no toda marca es mala, Pero claramente no es una autorización directa de Yahweh Todopoderoso para tatuarnos. sobre la marca de la bestia. Es verdad que en Apocalipsis las marcas en el cuerpo están asociadas con sometimiento a poderes malignos. Pero la marca de la bestia es una imposición forzada para poder comprar y vender, algo muy distinto de una decisión personal de fe. Aún así, el hecho de que la Biblia use marcas en el cuerpo como símbolo de pertenencia a la bestia debería hacernos pensar. No porque todo tatuaje sea la marca de la bestia, eso sería absurdo, sino porque nos recuerda que lo que marcamos en nuestro cuerpo comunica algo, declara algo. Maimónides, uno de los filósofos y juristas judíos más influyentes de toda la historia, su razonamiento explícito era que cualquier tatuaje parece idolatría. No que fuera malo en sí mismo, sino que se parecía a algo malo. Y eso abrió un debate que ha durado casi 2000 años y que sigue abierto hasta hoy. Ahora quiero mostrarte algo que va a sorprender a mucha gente. Porque cuando vemos lo que hacían los primeros creyentes, la narrativa del cristianismo de que los tatuajes siempre han sido pecado se desmorona por completo. Los cristianos coptos de Egipto se tatuaban cruces desde al menos el siglo VIII. Se marcaban la frente, las sienes y las muñecas. Con el símbolo de la cruz, del madero del sacrificio. ¿Y sabes por qué? Como testimonio de fe. Como declaración pública de que pertenecían a nuestro Mesías Yahushua, aunque con toda seguridad ya estaban invocando nombres falsos tras haberse iniciado ya la gran apostasía anunciada por nuestro Mesías, cuando se empezaron a traducir las escrituras hebreas a todas las naciones de la tierra.
El llamado de las auténticas buenas de salvación guardadas para este tiempo final es dejar atrás al ídolo para seguir al verdadero Mesías de Israel, Yahushua HaMashiach, anunciado por la segunda venida. En un territorio dominado por el Islam, después de la conquista musulmana, llevar una cruz tatuada en el cuerpo era decir: Soy del Mesías de Israel, sin importar las consecuencias. y esa tradición sigue viva hoy. Si visitas Egipto y conoces a cristianos coptos, muchos de ellos todavía llevan una pequeña cruz tatuada en la muñeca interior, no como moda, no como rebeldía, como identidad, como la marca de a quién pertenecen, y no solo los coptos. Después de la conquista musulmana de Palestina e Israel, los cristianos que vivían en la región eran tatuados por el propio Estado con una cruz en la muñeca derecha, y los peregrinos que viajaban a Jerusalén se tatuaban una cruz en la muñeca interior como recuerdo permanente de su peregrinación. Esto estaba tan extendido que hay registros históricos de peregrinos medievales de toda Europa regresando a sus países con tatuajes de cruces. Pero hay un grupo aún más antiguo que llevó esto al extremo. Los montanistas, una secta cristiana del siglo II, tomaron Apocalipsis 7:3 de manera literal. Ese versículo dice: No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Los montanistas se tatuaban las palabras Siervos de Elohim. directamente en la frente. Radical, sin duda. Pero su motivación era idolatría, todo lo contrario. Era la declaración más extrema posible de pertenencia a nuestro Mesías de Israel. Y hay casos aún más extraordinarios registrados en la historia de la iglesia primitiva. Piensa en todo eso por un momento. Cristianos coptas bajo persecución, peregrinos medievales cruzando continentes, montanistas en el siglo II. Todos ellos se tatuaban, y todos lo hacían por fe. No se tatuaban un dragón, una serpiente o un símbolo pagano. Se estaban marcando como propiedad de nuestro Creador y Salvador de la humanidad. Estaban haciendo exactamente lo que Isaías 44:5 describe. Escribir en sus cuerpos: soy del soberano. Pero al mismo tiempo, es importante ser honestos. Algunos padres de la iglesia primitiva se opusieron a los tatuajes. No había una posición uniforme. Algunos los aceptaban como expresión de fe. Otros los rechazaban por su asociación histórica con el paganismo romano, donde los tatuajes eran marcas de criminales y esclavos. En Roma, tatuar a alguien era un castigo público, como la letra escarlata. Teodoreto de Ciro, un influyente teólogo del siglo V, escribió directamente sobre Levítico 19:28. Las personas se tatuaban ciertas partes del cuerpo con agujas e inyectaban tinta por reverencia a los demonios. Por eso, la ley divina prohíbe estas cosas. Para Teodoreto no había ambigüedad. Los tatuajes eran demoníacos y punto. ¿Y quién tenía razón? Los coptas que se tatuaban cruces como testimonio de fe, o Teodoreto, que los consideraba influencia demoníaca. La respuesta honesta es que el cristianismo siempre ha tenido diversidad de opinión sobre este tema. Y cuando ni los propios líderes de la iglesia se ponían de acuerdo, quizás deberíamos tener un poco de humildad antes de emitir juicios absolutos. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo procesamos que el hebreo es ambiguo, que el contexto era pagano, que Isaías describe una marca como acto de adoración, que los coptos se tatuaban por fe? Pero que Pablo dice que nuestro cuerpo es templo de la Ruach HaKodesh, espíritu apartado. Y aquí es donde necesito ser completamente honesto contigo. Muchos videos sobre este tema toman un lado, o te dicen es pecado, punto final, citando solo Levítico 19:28 fuera de contexto. O te dicen la ley ya no aplica, hazte lo que quieras, citando solo el contexto pagano. Pero ambas posiciones están eligiendo los datos que les convienen e ignorando los que no. La posición bíblicamente honesta es más compleja y más desafiante. ¿Era la prohibición del Levítico 19:28 específicamente contra rituales paganos de luto e idolatría? Sí. El hebreo, el contexto y la tradición rabínica confirman eso. Significa que hoy puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo porque esa ley específica tenía un contexto cultural. No tan rápido. Porque Pablo establece un principio que trasciende cualquier ley individual. Tu cuerpo es templo de la Ruach HaKodesh y todo lo que hagas con él debe ser para honrar al Elohim vivo de Israel, Yahweh. La pregunta bíblica correcta nunca fue, ¿los tatuajes son pecados sí o no? La pregunta correcta, espiritualmente hablando, es: ¿lo que estoy a punto de hacer exalta a Yahweh? ¿Honra el templo que Él me dio? ¿Acerca mi corazón a Él o lo aleja? Esta pregunta no se responde con un verso, se responde con una relación, con oración, honestidad delante de Yahweh Todopoderoso. Si un creyente se tatúa un verso de la Escritura que le recuerda la fidelidad de Yahweh en un momento difícil, ¿quién soy yo para juzgar lo que hay entre esa persona y su Creador? Y si otro decide no tatuarse nunca porque siente que honra a Yahweh manteniendo su cuerpo sin marcas, ¿quién soy yo para decirle que es legalista? Romanos 14:4 lo dice con una claridad demoledora. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Para su propio amo está en pie o cae. Y en pie se mantendrá, porque poderoso es Yahweh para sostenerlo. Y Romanos 14:5 añade, que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
Fíjate que Pablo no dice hagan lo que quieran, dice que cada uno esté plenamente convencido. Eso implica reflexión, estudio, oración. Búsqueda genuina de la voluntad de Yahweh. No es una licencia para hacer lo que te dé la gana, es una invitación a madurar espiritualmente hasta el punto donde tus decisiones nacen de convicción, no de impulso. Y aquí viene una última objeción que necesitamos abordar, porque está en el mismo capítulo de Romanos y es devastadoramente simple. Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Lee eso otra vez. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué significa esto para el tema que estamos discutiendo? Que si una persona tiene la más mínima duda de si un tatuaje agradaría a Yahweh, Si no está plenamente convencida, si hay un susurro en su interior que dice, no estoy seguro de esto, entonces para esa persona hacerlo sería pecado. No porque el tatuaje sea pecado universal, sino porque esa persona estaría actuando fuera de fe. Estaría haciendo algo de lo que no está convencida. Y eso sí es pecado, según Pablo. Este versículo es tan poderoso que muchos lo usan como argumento definitivo. En la duda, no lo hagas. Y tienen razón. El principio de precaución bíblica es real. Si no estás seguro, no lo hagas. Punto. No hay discusión posible con este principio. Y quiero ser directo contigo. Si estás viendo este video y tienes aunque sea una sombra de duda, entonces Romanos 14:23 te está hablando directamente a ti. No busques excusas, no busques el video que te diga lo que quieres escuchar. Si tu conciencia dice, no estoy seguro, respeta eso. Esa duda podría ser la Ruach HaKodesh hablándonos. Y actuar contra tu conciencia, según Pablo, es pecado. este verso es un escudo de protección que Yahweh nos da. Este mismo principio de Romanos 14 también advierte algo en el versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Si alguien, después de orar y estudiar, toma una decisión con plena convicción de fe, tú y yo no somos sus jueces. Yahweh, el único que escudriña los corazones, es el juez. Pablo dice que para su propio amo está en pie o cae. Eso no anula la precaución personal, Solo significa que cada persona responde ante Yahweh individualmente. no ante la opinión de otros. Y hay otra objeción poderosa. Yahweh nos creó a su imagen. Génesis 1:27. ¿No es alterar el cuerpo permanentemente una forma de desfigurar esa imagen? Kaylee DeLitch dice explícitamente que las mutilaciones del cuerpo desfiguran al ser humano, Creado a imagen de Yahweh Elohim. y este argumento tiene un peso que no se puede descartar fácilmente. Porque hay una diferencia enorme entre las alteraciones del cuerpo que Yahweh autorizó específicamente y las que nosotros decidimos hacer por nuestra cuenta. La circuncisión fue un mandamiento directo en Génesis 17, con un propósito específico, sellar un pacto entre él y Abraham. La perforación de oreja en Éxodo 21:6 era una ceremonia legal establecida por la propia ley de Moisés. En ambos casos, Yahweh fue quien decidió la modificación y definió el propósito. No fue una decisión personal de estética o expresión. ¿Y los tatuajes? Nunca los autorizó. Nunca dijo, márcate por esta razón. Lo que tenemos es un silencio, y ese silencio se puede interpretar de dos maneras. Algunos dirán, lo que no prohibió explícitamente en el Nuevo Testamento está permitido. Otros dirán, lo que nunca autorizó no debería hacerse con un cuerpo que no es tuyo. Ambas posiciones tienen base, y ninguna puede demostrar con 100% de certeza que la otra está equivocada. Lo que sí sabemos con certeza es esto. La imagen de Yahweh creador en el ser humano No depende de la condición de tu piel. Una persona con cicatrices, quemaduras o tatuajes, no ha perdido la imagen de Yahweh. esa imagen está en nuestra capacidad de razonar, de amar, de tener relación con él. Pero que la imagen no se pierda no significa automáticamente, Que toda alteración sea agradable a Yahweh. Son dos cosas distintas. y aquí llegamos al mismo punto de siempre, La necesidad de buscar a Yahweh creador individualmente. en oración, con honestidad, antes de tomar una decisión permanente con un cuerpo que, como Pablo dijo, no es tuyo. Ahora vamos a algo que casi nadie conecta con este tema, pero que es absolutamente fundamental. Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora se trata de una pregunta sobre una práctica específica. Pero hay un problema mucho más grande debajo de todo esto. El problema del doble estándar. ¿Recuerdas dónde empezamos? Levítico 19:19 dice no mezclar telas. Levítico 19:27 dice no cortarse cierto tipo de cabello. Levítico 19:26 dice no comer nada con sangre. ¿Comes un filete medio crudo? Estás violando. 19:26. ¿Te recortas las patillas? 19:27. Ropa de algodón y poliéster. 19:19. Y la cosa no termina ahí. Deuteronomio 22:11 repite la prohibición de mezclar lana con lino. Levítico 11 tiene toda una lista de animales prohibidos: cerdo, mariscos, conejo, camello. Levítico 19:9 dice que dejes los bordes de tu campo para los pobres. ¿Cuántas de estas leyes cumples? ¿Y por qué la única que se cita regularmente en las iglesias modernas es la de los tatuajes? Entonces, ¿por qué la iglesia moderna eligió enfocarse en el versículo 28 e ignorar los demás? ¿Quién hizo esa selección? Y esta es una pregunta legítima que merece una respuesta honesta. La respuesta tiene que ver con cómo entendemos la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto es algo que todo creyente necesita comprender, no solo para el tema de los tatuajes, sino para toda su vida de fe. Las leyes morales, como no matarás o no robarás, que reflejan el carácter eterno y siguen vigentes siempre.
las leyes civiles, regulaciones específicas para Israel y las leyes ceremoniales, rituales de purificación, restricciones alimentarias, reglas sobre telas. Que señalaban hacia Yahushua HaMashiach y fueron cumplidas cuando él vino. ¿Y en cuál de esas tres categorías cae Levítico 19:28? Ahí está el debate. Si la prohibición era contra idolatría, tiene un componente moral que trasciende el tiempo. Si era una ley ceremonial de separación cultural, Fue cumplida en Mashiach. y si era ambas cosas, necesitamos discernimiento para separar el principio eterno de la aplicación temporal. Y Levítico 19:19, la mezcla de telas. Esa es claramente una ley ceremonial de separación. Enseñaba visualmente que Israel debía ser diferente, puro, sin mezclas, separado. El principio detrás de ella, la separación del mundo, sigue vigente. La forma específica, no usar ciertos tejidos juntos, fue cumplida. Pero fíjate en algo que casi nadie nota. Incluso dentro del antiguo pacto, Yahweh ordenó mezclar telas en un caso específico. Las vestiduras del sumo sacerdote, descritas en Éxodo 28, combinaban lino con otros materiales. El velo del tabernáculo mezclaba diferentes hilos. La propia cortina del lugar purísimo era una mezcla. ¿Contradicción? No. Excepción celestial, La mezcla estaba prohibida para el pueblo, pero ordenada para los objetos apartados, Kadosh. como diciendo, lo que es separado para mí no sigue las mismas reglas que lo común. Y eso añade otra capa a todo este tema. No es solo blanco y negro. Es un texto con profundidad, con excepciones, con matices que requieren estudio serio. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 2:16-17. Por tanto, que nadie os juzgue con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o sábados, cosas que son sombra de lo que ha de venir. Y el cuerpo pertenece a Mashiach. Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento eran sombras, señalaban hacia algo mayor. Cuando Yahushua HaMashiach vino, la sombra dio paso a la realidad. Pero aquí viene el matiz que muchos se pierden. Que las leyes ceremoniales hayan sido cumplidas en Mashiach no significa que los principios detrás de ellas hayan desaparecido. La ley que decía, no mezcles telas, enseñaba un principio de pureza y separación. La ley que decía, no te marques para falsos, enseñaba un principio de lealtad exclusiva. Las formas específicas cambiaron, los principios permanecen. Es como un padre que le dice a su hijo de 5 años, no cruces la calle solo. Cuando el hijo tiene 30 años, ya no necesita esa regla específica. Pero el principio detrás de ella, el cuidado, la prudencia, la responsabilidad, sigue siendo válido. Entonces, el verdadero problema del doble estándar no es que la gente use telas mezcladas y condene tatuajes. El verdadero problema Es que muchos creyentes no entienden cómo leer el antiguo pacto. no saben distinguir entre la ley ceremonial específica y el principio eterno detrás de ella. Y por eso hacen una de dos cosas. O toman todo literalmente y viven en un legalismo asfixiante, o descartan todo y viven sin ningún estándar. La escritura hebrea propone un tercer camino. Un camino donde entiendes que la ley, Fue dada por un todopoderoso sabio con un fin específico, donde estudias esos propósitos, donde extraes los principios eternos, donde aplicamos esos principios a nuestra vida actual, guiados por el espíritu apartado que viene solo tras el nombre verdadero. El nombre sobre todo nombre, Yahushua, Yahweh salva. Y cuando haces eso con Levítico 19:28, lo que encuentras no es los tatuajes son pecado, ni los tatuajes están permitidos. Lo que encuentras es Tu cuerpo le pertenece a Yahweh Todopoderoso. cada marca, cada decisión, cada acción que involucre tu cuerpo debe nacer de una relación auténtica con tu Creador. No te marques para falsos, no actúes por impulso, no sigas las prácticas del mundo sin pensar. Exalta a Yahweh Elohim en todo momento con lo que Él te dio. ¿Y sabes qué es lo más desafiante de este mensaje? Que es mucho más fácil tener una lista de reglas que vivir por principios. Una lista te dice qué hacer y qué no hacer. Un principio te obliga a pensar, a orar, a buscar, a ser honesto contigo mismo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? lo bueno, lo agradable y lo perfecto. La voluntad de Yahweh se comprueba, se busca, se descubre. No viene en un manual de instrucciones donde buscas tatuajes en el índice y encuentras la respuesta. Viene de una mente renovada que ha aprendido a pensar como Yahweh piensa. Que ha estudiado su palabra completa, que conoce su corazón, y eso nos lleva a la pregunta más importante de todo este video. No es, ¿puedo hacerme un tatuaje? Es, Conozco a Yahweh lo suficiente como para saber qué le agrada y qué no. porque cuando realmente conoces a alguien, no necesitas una lista de reglas para saber qué le molesta. Sabes, lo sientes, lo entiendes. Un esposo que realmente conoce a su esposa no necesita un manual para saber qué le agrada. Un hijo que realmente conoce a su padre no necesita una lista de prohibiciones para saber qué lo decepciona. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No dice, al que viola una regla específica. Dice, al que sabe que es bueno. Eso implica conocimiento, relación, discernimiento. Y Filipenses 1:9-10 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor. Que aprobéis lo mejor. No lo permitido, no lo que no está prohibido, lo mejor, lo excelente.
lo que más honra a Yahweh. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina a dos personas. La primera se tatúa un versículo bíblico después de meses de oración. Como recordatorio permanente de la fidelidad de Yahweh. La segunda no tiene tatuajes, pero su corazón está lleno de orgullo y juicio hacia los demás. ¿A cuál de los dos Yahweh mira con agrado? No estoy diciendo que uno esté bien y el otro mal. Se está diciendo que la pregunta que Yahweh hace es sobre el corazón, no sobre la piel. Es sobre el corazón. Siempre ha sido sobre el corazón. Jeremías 17:10. Yo, Yahweh, escudriño el corazón y pruebo la mente. Y Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La obsesión con lo externo puede convertirse exactamente En lo que Yahushua le criticó a los fariseos. limpiar el exterior del vaso, mientras el interior está lleno de inmundicia. Mateo 23:25. Ahora, ¿significa esto que el cuerpo no importa? No. Pablo no dijo que el corazón es el templo de la Ruach HaKodesh. Dijo, vuestro cuerpo es templo. 1 Corintios 6:19. El cuerpo importa, y Romanos 12:1 lo confirma. Presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Apartado, agradable a Yahweh. Pero fíjate, Pablo dice sacrificio vivo, no sacrificio perfecto, no sacrificio sin marcas, vivo. Vivo, entregado a Yahweh, disponible para su propósito. Cada persona en su relación espiritual con Yahweh Elohim mediante Yahushua HaMashiach. Debe determinar qué significa eso para su vida. No la mía, no la del pastor, la suya. Delante de Yahweh. En oración. Ahora quiero que pienses en algo que conecta todo lo que hemos visto de una forma que pocas veces se menciona. ¿Recuerdas a los cristianos coptos tatuándose cruces en la frente bajo persecución? ¿Recuerdas a los peregrinos medievales marcándose la muñeca al visitar Jerusalén? ¿Recuerdas Isaías 44:5, donde alguien escribe en su mano: Soy del soberano. Todos ellos estaban respondiendo la misma pregunta que Yahweh le hizo a Israel en Levítico 19. La pregunta no era ¿te vas a marcar la piel? La pregunta era ¿a quién perteneces? Y esa pregunta sigue siendo la más importante hoy. No importa si tienes tatuajes o no los tienes. No importa si tu piel está completamente limpia o cubierta de tinta de arriba a abajo. La pregunta es la misma que le hacía a Israel hace 3500 años. ¿A quién perteneces? ¿De quién llevas la marca no en tu piel, sino en tu corazón? Porque al final del día Yahweh no va a escudriñar tu piel, va a escudriñar tu corazón. Primera de Samuel 16:7 dice, el hombre mira la apariencia exterior, Pero Yahweh mira el corazón. Y si tu vida pertenece a Yahweh, y si tu corazón exalta, honra a Yahweh mediante Yahushua HaMashiach, si tus decisiones nacen de amor y convicción y no de impulso y rebeldía, entonces estás exactamente donde Levítico 19 quería que estuvieras. No marcado para Baal, no esclavo de la moda del mundo, no siguiendo rituales vacíos, sino apartado, que es exactamente lo que significa la palabra Kadosh en hebreo, la palabra que da nombre a todo el capítulo 19 de Levítico. el famoso código de pureza, Kadosh. separado para Yahweh Elohim. Eso es lo que él siempre quiso, no tu piel, tu corazón. Y volviendo a donde empezamos. Sí, probablemente llevas ropa de telas mezcladas ahora mismo. Y sí, eso técnicamente viola Levítico 19:19. Pero la razón por la que eso no te condena no es porque esa ley no importa. Es porque Yahushua cumplió la ley ceremonial en el madero. Colosenses 2:14 dice que él anuló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. La ley fue cumplida, pero los principios detrás de ella siguen vivos. La pureza, la separación del mundo, la lealtad exclusiva, el cuidado del cuerpo como templo, la obediencia que nace del amor y no del miedo. Entonces, la próxima vez que alguien te diga, la Biblia prohíbe los tatuajes, y cita el Levítico 19:28, ya sabes qué responder. No con arrogancia, no con rebeldía, sino con conocimiento, con contexto, con el hebreo original, con Isaías 44:5, con 1 Corintios 6:19, con Romanos 14:4, con la historia de los cristianos coptos, y sobre todo con la pregunta que realmente importa. Mi vida, mi templo, mi corazón honran a Yahweh. Porque esa pregunta vale más que 1000 debates sobre tinta en la piel.